Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a Mujeres y Madres Imperfectas. Hoy estoy encantada porque tengo una invitada excepcional, una compañera que forma parte del equipo Psyche Concept y que es logopeda, pero además neurodivergente. Tiene un diagnóstico de autismo. Así que hoy vamos a conocer el autismo desde dentro. Les invito a quedarse con nosotros para la entrevista. Hola, Aida. Hola. Muchas gracias por estar aquí conmigo. La verdad que es un placer de tenerte a ti y presentarte pues, a todos los que nos están viendo. Y comentarte un poquito, o preguntarte un poquito, sobre todo de tu infancia. Sé que eres logopeda, pero claro, todo esto es ahora, ¿verdad? Todo comenzó en un momento determinado. ¿Cómo fue esos inicios cuando tú te diste cuenta o tomaste conciencia que te sentías diferente al resto? ¿Cómo fue ese Es toma de conciencia? cierto que yo, a ver, realmente supe de mi diagnóstico como tal un poquito más tarde, ya entrada en la adolescencia. Mm, Es cierto que te notas un poco diferente, que no terminas de encajar con los demás, pero tengo la suerte de que mi colegio se implicó mucho en ese sentido, entonces siempre se ha sido un esfuerzo o dar un pasito más allá para integrarme más con el resto de compañeros, así que en mi infancia pues tuve mis grupitos de amigas, un amigo por aquí y por allá. Tengo la suerte de poder decir que mi infancia no fue tan distinta a la de otros niños. Ya la adolescencia es otra cosa, pero lo que es la infancia he tenido la suerte de que fue muy apoyada, tanto por mi familia como por el sistema educativo, en ese mm. sentido. O sea que para ti fue clave que se implicaran, ¿no? Ujú. En la parte académica, ¿no? Sí. Y esa implicación, porque yo creo que es muy interesante para las personas que nos están escuchando, que habrá muchísimos docentes también, sepan cómo esa implicación, a qué se refiere realmente y que te marcará de esa manera tan positiva. Mm. ¿Qué dirías tú que fue exactamente esa implicación? ¿Qué cosas se realizaron que te ayudaron? Yo recuerdo, pues, juegos juntos, simplemente conversar, dialogar, hacer que los niños dialoguen los unos con los otros. Creo recordar que incluso hablaron con otros miembros con otras familias también, explicándoles, oye, que hay una niña con unas necesidades específicas en clase, Ujú. si pueden hablar ustedes con sus hijos para, pues, Mm, con el tema de todos los cumpleaños, todo ese tipo de cosas. Es cierto que con algunos niños fue un poco contraproducente porque, a ver, si un niño pues, no quiere invitar a un cumpleaños, pues no tendría por qué haberlo hecho, pero es cierto que a lo mejor aquellos niños que podrían haber necesitado ese empujón para ver qué estaba pasando, pues no sé si me estoy ujú. explicando. Sí, que se habló de una manera natural, ¿no? En plan, Y se les dio información para que se mm, entendiera. sí. A ver, no era una información tan explícita como Ah, lo es ahora, pero sí decir, oye, esta niña tiene estas dificultades. ujú, Si pueden ustedes ayudar a que sus hijos pues la inviten ujú, a cumpleaños, jueguen un poquito más con ella y demás, pues sería pues una ayuda. claro. Es que a veces se piensa que esas cosas se van a dar naturalmente. No. Y yo también me he dado cuenta que no se dan naturalmente y que tenemos que contribuir a que esto sea más parte de la Mm, vida, de que todas las personas pues somos diferentes, ¿verdad? mm, Que hay muchos alumnos neurodivergentes, mucho más de lo que uno se imagina. Tú me mm. explicabas el otro día, porque Aida, que por cierto, Méndez García, ¿verdad? Sí. Que no lo dije al principio, como es parte del equipo, pues hablamos mucho y la verdad que me está siendo muy grato y muy útil para mi trabajo, incluso como psicóloga, el tener toda esa información de Mm, primera persona, como ella lo ha vivido y como lo vive. Entonces nos damos cuenta que esas adaptaciones no se dan naturalmente, o sea, no se mm. va a sentir adaptada la persona, sí, no sé, también el ambiente, que es una de las cosas que Mm. nosotros hemos hablado. Sí, O sea de que, hecho, bueno, sí había conflictos, desde luego. Y lo que yo recuerdo que siempre está el típico maestro que tampoco se implica demasiado, mm, pero los que sí se implicaban, si había algún conflicto, chicos, vamos a sentarnos, vamos a hablar qué ha pasado aquí de manera más mm, natural. A ver, tampoco me dieron vía libre,
hacer yo lo que yo quisiera por mi No, diagnóstico, ni claro, de que lejos. tampoco es... Pero sí, sí hicieron un poco de mediadores en ese sentido. De hecho, Vale. cuando llegué al instituto y esos mediadores ya no los tenía, Ajá, fue un tortazo total y absoluto. claro, Vamos, creo que le preguntas a cualquier miembro de mi familia y te lo van a confirmar. claro. O sea que en primaria entiendo que recibiste más ayuda, Mm. pero a la hora de pasar al instituto, pues esa ayuda ya no estaba. Entonces, en esa etapa, retos así que tuviste En el instituto, más bueno, significativos. en el instituto, a ver, no te voy a decir cosas buenas de mi época del instituto porque hubo bastante poco. Mm, Yo estuve, voy a empezar que soltar cosas con permiso. sí. Yo estuve en un grupo CLIL, bilingüe, Ujú, en un instituto que no voy a decir el nombre por temas, sí. pero tenían una mentalidad un poquito elitista Mm, con ese grupo, en el sentido de que teníamos que ser perfectos, no podía cambiar el grupo, mm, que como éramos el grupo bilingüe del instituto que teníamos que hacerlo todo bien, claro, en esa imagen yo no encajaba. mm, Y de hecho, a una de las madres de ese colegio, cuando vio a mi madre en la reunión de padres, ujú, su primera pregunta, me contó ella, fue, ¿y qué haces tú aquí? mm, Para que te hagas una idea, yo no encajaba en lo absoluto en ese grupo. claro. Y claro, los profesores del instituto, yo estoy segura de que su intención era buena, Mm, pero más que ayudarme, ellos intentaron forzar que yo conectase con mis compañeros. A veces me señalaban diciendo, pero miren qué bien se porta esta niña, que realmente no me estaba portando bien, mm, es que estaba inhibida, claro, coartada. coartada Sí, completamente. Miren qué bien se porta Aida, miren que Aida lo está haciendo todo bien, miren qué correcta es Aida, y al final lo único que hicieron fue ponerme una diana aquí. claro, separarte, ¿no? Exacto. Verte como Y diferente. yo, a ver, yo sé que hay gente que de esa época tiene recuerdos súper bonitos, pero yo no lo repito ni aunque me paguen. Claro, fue un momento difícil. De hecho, cuando empecé a tener amigas del instituto, fue en tercero de la ESO, porque al fin metieron a una persona nueva en el grupo. Mm, Pero con los originales, si no hubiera sido por eso, yo no hubiera tenido ninguna sola amiga en el instituto. fíjate. Por lo menos en mi clase, ya fuera, por suerte, pues sí conecté con otras personas que iban del mismo palo, pero lo que es dentro de clase, no. Eso no había forma de cogerlo. Claro, era complicado. Mm. Yo creo que, cosa que no, ya tú me dirás qué opinas de esto, ¿no? Pero una de las cosas que no se toma muy en cuenta en general, ¿ah? Mm. Los alumnos, tanto neurotípicos como neurodivergentes, pero creo que pasa más en los neurodivergentes, no se toma en cuenta las cosas que tienen, o sea, su potencial. Mm. Se toma en cuenta o se hace más, se enfoca más la educación en la parte de las cosas que les falta, entre comillas, o sea, lo que tienen menos, ¿no? Y yo creo Claro. que la potencialidad es muy interesante. ¿Qué cosas son talentos, qué cosas se les da naturalmente Mm. bien para que ahí trabajar la autoestima y tal? Y tú, Claro. por ejemplo, ¿cómo te sientes con esa parte tuya? ¿Qué talentos crees que tienes? ¿Cómo te ha ido con esos talentos? Si te A diste ver, cuenta de ellos. yo no sé si talentos, yo sé que hay cosas que me gustan, ya Ajá, que exacto. también se me den, pues depende de a quién le preguntes. Mm, A mí cosas que me gustan mucho de toda la vida, pues siempre ha sido bailar, escribir cosas, ujú, además. El bailar porque es una forma de conectar con mi cuerpo ujú, y el escribir porque es una forma de desconectar a veces cuando no me apetece prestar atención a la vida real. Hay gente que dice que se me da bien. Yo ujú, digo que a mí me gusta y que le pongo todas las ganas. En cuanto al tema de la autoestima, ujú, yo lo que prefiero decir que no fue mi autismo lo que influyó en mi autoestima, ujú, sino cómo mi entorno respondió a mi autismo. Porque claro, es cierto que cualquier persona cuando no conectas con la gente, cuando tienes dificultades para gestionar tus emociones, cuando te pasan pues, muchas cosas que le suele pasar a los niños autistas en ese momento, te afectan a tu autoestima, pero el asunto no es el autismo en sí, es cómo los demás te ofrecen o responden a lo que a ti te pasa. No sé si me he explicado bien. mm. Sí, como los demás responden y te integran Exacto, si yo cuando intento conectar con la gente a mi alrededor, la respuesta es negativa, evidentemente eso va a afectar mi autoestima, pero no es cosa de mi trastorno, ujú, es cosa de que estoy en un entorno que a lo mejor no es el más favorecedor para mí. ujú. Sí, sí, que muchas veces te habrá Mm. pasado, ¿no? Sí. Entonces, claro, si ese entorno no es el más favorecedor, me Mm. imagino que tú también habrás ido buscando
Sí, ¿no? a ¿En dónde ver, te sientes más cómoda? ten en cuenta que yo te estoy hablando de algo que pasaba, yo tengo 25, hace 10 años para atrás. Ujú, Evidentemente, en esa época no se tenía ni la mitad del nivel de conciencia que se tiene ahora. mm, Evidentemente, pues se sabe ahora más, hay estrategias un poquito más cuidadas, será completamente distinto. ujú, En el caso mío es que los que éramos distintos simplemente, mm. bueno, lo metes en la clase y ya veremos qué pasa. A sobrevivir Mm. un poco. Cuando realmente empecé a juntarme con gente con la que realmente conectaba bien, Ujú. eh, con lo que realmente tenía química, fue finales de bachillerato, universidad. Ajá. Fíjate que coincide, todo esto lo digo porque tenemos muchos alumnos que vienen al gabinete y nos hablan de selección de bachillerato Mm, y de todo esto, y siempre es una incógnita importante para ellos. Y entonces siempre les digo que, bueno, van a llegar, o sea, se hace como una especie de embudo, para hablarlo de alguna manera, y van a ir poco a poco seleccionando, ¿no? Qué cosa, mm, cómo quieren ellos estar en el mundo, porque es todo como un entrenamiento para luego tener una profesión y tal, y ya van coincidiendo con personas más similares a ellos y a mm. ellas, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente a ti te fue también ocurriendo lo mismo, ¿no? Claro. Y mira, ¿y cómo elegiste la logopedia para tú desarrollarla y convertirte en la buena logopeda que eres? Pues mira, te voy a ser honesta, en un principio yo iba a ser psicóloga, Ujú. pero ¿qué pasa? Colega. Que yo en esa época tenía muchas menos habilidades sociales y emocionales que ahora. Mm, Y hablando con la que era mi psicóloga pediátrica en ese momento, me sugirió la logopedia, que era un poquito más, en determinado sentido, pues era un mm, poquito más mecánica, podía tener un poquito más el control de las cosas mm, y me iba a ser un poquito más fácil en el sentido de que no iba a tener que gestionar tanta emoción ajena. mm. Entonces me sugirió probarla Ujú, y la probé, me gustó mm. y me quedé. Pues sí, yo lo que veo es que disfrutas mucho de tu profesión, Mm, porque te veo trabajando. Me imagino que habrá momentos en el que, como a todos, nos puede desbordar mm. y llegamos a ese punto, ¿no? De cuando eso sucede. Yo sé que ya tú tienes estrategias, ¿no? Me imagino, para controlar Ese desborde, sí. desborde o saturación, ¿no? ¿Verdad? Mm, De estímulos. Em, Todo esto ha sido complicado, ahí has ido aprendiéndolo sobre la marcha, en la carrera te lo mm. explicaron, o cómo lo gestionas. En la carrera sobre mi condición realmente no me explicaron nada. Yo lo fui aprendiendo a base de palos durante mi Ensayando, trayectoria laboral. claro. Porque es cierto que las universidades, que sí que con los exámenes y con las clases, sí te lo adaptan, pero a la hora de enfrentarte al mundo laboral, pues desgraciadamente todavía no hay muchos recursos para prepararnos. Mm, Entonces yo lo fui descubriendo un poquito a base de palos, descubriendo en qué entornos quiero trabajar, en qué entornos no, claro. eh, hablando tanto con mis terapeutas como con amistades mías. Mm, ¿Qué límite estoy dispuesta a dar? ujú, ¿Hasta dónde quiero llegar? ujú. Entonces, he tenido trabajos en los que mis necesidades se las han pasado por lugares que Por en podcast forro. está mal, exacto, por el foro, no quiero decirlo yo, pero sí. Y también, pero también he estado en lugares en los que sí se me ha, bueno, el gabinete es uno de ellos, en los que sí se han adaptado mucho más a mí y yo lo he notado que a la hora de trabajar puedo rendir mucho más Claro. que en lugares que son los que se me exige tener el mismo nivel de funcionamiento de una persona que no tiene mis necesidades. No sé si me estoy Mm. explicando. Sí, sí, no, muy bien. Lo importante también con esta entrevista también es tomar conciencia de que el ambiente, ¿verdad? Ujú, Es muy importante que se adapte a la persona neurodivergente porque además ahí es donde puede mostrar todo su potencial. Si hay momentos de estrés, para llamarlo de alguna manera, ¿no? ujú. De descompensación, Sí, más o menos, que son terminologías que Aida me ha ido poco a poco introduciendo en ellas y las agradezco muchísimo, pues está comprender lo que sucede y decirle lo que necesite, dilo para nosotros poder, ¿verdad? En un momento dado, pues poner horarios de otra manera mm, o trabajar con el entorno también físicamente, ¿no? Espacios a lo mejor más mm, amplios o con elementos también de sensoriales que exacto. pueden ayudar.
O sea, que todas estas cosas son importantes también conocerlas, porque yo Ujú. sé que muchas personas desconocen cómo todos estos cambios en el ambiente pueden ayudar. Sí, de hecho existe este mito Mm, de que las personas autistas o neurodivergentes en general, mm, lo que, bueno, dependiendo de la condición, te va a costar más o menos, mm, pero existe, yo voy a hablar de mi caso, que es el autismo, mm, existe este mito de que las personas autistas no podemos trabajar o no podemos ser ujú, independientes. exacto. La mayoría podemos, si no tenemos una comorbilidad o una dificultad mayor, la mayoría podemos. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de empresas, por un motivo o por otro, no Mm, quieren darte la facilidad que, por cierto, se requiere por ley, por si alguien no lo sabía. La mayoría de empresas no están dispuestas a dártelas. ujú, Cuando la realidad es que si a una persona autista tú le das lo que necesita para regularse, para ujú, descomprimir, para poder mantenerse bien, ya, te va a hacer el trabajo igual o incluso mejor que un compañero neurotípico. ujú, Pero es cierto que los modelos de empresa se basan en todo el mundo igual, el mismo recorte para todo el mundo, los ujú. mismos objetivos para todo el mundo, y eso no es así. Pero no solamente con el autismo, Sí, sino en en general, general, neurodivergente, neurotípico. sí. eh, Evidentemente, si tú desatiendes una necesidad, pues la persona no te va a hacer el trabajo que tú quieres, pero porque tú tampoco le estás ofreciendo las condiciones adecuadas para ello. Ujú, sin duda. No, sin duda, a ver, todo esto, mientras más se hable, mejor. Y Mm, yo creo que eso nos va a llevar a que se tome conciencia de lo importante de ofrecer esas condiciones para realmente tener una persona que esté contenta en su trabajo. mm, Y yo creo que al final es lo que quiere, incluso la empresa, ¿no? Que esté contenta porque va a rendir mucho más. O sea, que claro. es una cosa que se revierte en la misma productividad. Es una inversión, pero lo Exacto. que pasa que, hombre, en el ámbito sanitario todavía se encuentra un poco más, pero en un Mm, montón de empresas, sobre todo más productivas, más ujú, económicas en el sentido que trabajan más de oficina, no lo ven, no lo contemplan muchas ujú, veces. Entonces, a ver, que claro, somos una persona como cualquier otra, claro. simplemente dame el apoyo que yo necesito y te voy a hacer a lo mejor el mejor trabajo que tú vas a ver durante el año. Indudablemente, indudablemente. Por lo menos yo lo estoy viviendo así, las compañeras también, la verdad. Yo te quería preguntar, Ujú, que con la experiencia que ya tienes de familias de niños y niñas autistas, eh, ¿tú qué les dirías que están comenzando, que son pequeños los niños y las niñas, están ujú, comenzando las familias en este mundo? ¿Qué, qué consejo o qué le puedes decir como para que ellos mm. afronten todo esto mejor, desde tu experiencia? Primero, el autismo no es un problema. Yo hablo de autismo, pero realmente aplica a cualquier condición. Sí. Pero el discurso que rodea muchas veces, cada vez menos, pero todavía, el autismo es que es esta cosa que te va a fastidiar el resto de tu vida, Mm, que es esta cosa que ha venido a fastidiar la vida de tu sí. hijo. No, el autismo es una condición con la que naces y con la que te vas a morir. Está ahí, pero no es un problema, por el simple hecho de que muchas de las personas que también lo padecemos, también es cierto que hay diferentes grados de necesidades, ojo. Mm, Pero el problema nunca va a ser realmente la necesidad, mm, es si se llega o no a cumplir, ujú, si no adaptan el contenido escolar a tus hijos, ujú, si en el instituto no hacen estrategias efectivas realmente para integrarlo con el resto de los compañeros, si en la universidad no te dan tampoco los medios para tú poder regularte en clase porque hay un montón de gente y un mm, montón de ruido. Claro que no vas a llegar, pero no es por el autismo, es por el entorno que lo rodea. Es como si decimos que una persona en silla de ruedas mm, no va a llegar a nada porque tiene silla de ruedas. No, si no llega a nada es porque el entorno no está adaptándose ujú, para que esa persona pueda moverse y ejercer libremente con su silla de ruedas. mm, No decimos que la silla de ruedas es un problema. claro. Entonces, ¿por qué con el autismo si tenemos esta mentalidad? Ujú, El autismo simplemente es una condición a la que hay que adaptarse. ujú, Ya está, no es un regalo divino tampoco, mm, porque es cierto que también está el otro extremo de no, como mi niño, mi niña es autista, pues va a ser un genio. No, 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 es una condición normal y corriente con la que tu hijo o tu hija puede estar. claro, Simplemente adáptate o vale. pelea por las adaptaciones que te corresponden. Me parece que todo lo que estás diciendo es muy interesante, sobre todo porque en la medida en que tomamos conciencia de que, bueno,
nuestro hijo, nuestra hija, Ujú. tiene esa condición, primero nosotros, ¿no? Hacer como adaptarme a una realidad que no contábamos con ella, porque evidentemente nadie nos prepara, No, claro. pero después de decir, bueno, eh, es una condición diferente, eh, pero ya teniendo toda esa información de esta condición diferente, escuchar a otros padres y madres, Mm, preguntar a otras personas que lo están ya viviendo, eso sin duda les va a ayudar muchísimo. Y después que ya haya una adaptación, no ponerle techo, ¿verdad? efectivamente, Porque no se sabe. exacto. Ni no ponerle techo, pero tampoco, o sea, Ajá, no dejar que, o sea, no delimitar su avance, ajá, pero tampoco obligarlo a avanzar más de lo que puede. ajá, unas expectativas como fuera de la realidad. Exacto. Vale, ¿Que podremos con mucho? Sí. ¿Que hay cosas que con las que no vamos a poder por mucho que se nos insista? También es verdad. claro. Es que es una cosa que hemos hablado mucho, que cada niño autista, niño y niña, son diferentes unos a los otros. O sea, no es un Exacto. patrón general, todos Mm, iguales, cortados con la sí, misma sus tijera. requerimientos serán distintos, sus Eso. deseos son distintos, sus metas de vida son distintas. Yo quisiera ir a la universidad, hay gente que hace un FP, hay gente que no estudia, simplemente se dedica a oficios Claro. o, o simplemente trabajar para hacer sus pasatiempos Ujú. y están igual de bien que tú y Igual de que yo, vamos válido. a ver. Ujú. Sí. Y sobre todo que sean felices Sobre y se todo. sientan realizados, que yo creo Ujú. que Aida, hay una inquietud que me surge también. Sueños, futuros, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué sueño tienes en relación a tu carrera? Mm. A dónde te gustaría llegar? ¿Cómo te ves dentro de 10 años, por ejemplo? Yo tengo la suerte de poder decir que laboralmente, a ver, es cierto que me gustaría tener más estabilidad en el sentido de tener mi trabajo fijo y terminar con eso hasta que me jubile, es verdad, como todo el mundo, creo yo. Ujú, Pero en el resto de mi vida tengo la suerte de poder decir que estoy bastante encaminada, en el sentido de tengo mis grupos de amigas, estoy probando siempre actividades nuevas que me llaman la atención, no paro quieta en ese sentido, puedo probar cosas nuevas, tengo una pareja sana además, desde hace 4 años, mentalmente estoy mejor de lo que he estado en toda mi vida, entonces dentro de 10 años no sé cómo estaré, pero quiero pensar que voy por buen camino. pues mira, me alegra mucho. Ojalá yo pueda contribuir en eso. El equipo también, o sea, las compañeras de trabajo, de compañeras y compañeros de trabajo de Aida y mío, vamos a contribuir, por lo menos en el bienestar que puedas sentir aquí en el Sí, gabinete. y yo lo he hablado muchas veces con mi familia y con mis amigos que, a ver, me asustaba muchísimo empezar a trabajar en gabinete porque, claro, es una cosa, es un ambiente en el que yo no he trabajado. Yo he trabajado en asociaciones, en, en equipo, en proyectos de ayuntamiento también, pero siento que en gabinete nunca y tenía un montón de miedo porque, claro, estás trabajando con gente Claro, que tu trabajo va a tener un impacto. Entonces, sin duda. mm, tienes este miedo de decir, ¿y si la fastidio? Pero he de decir que el tiempo que llevo, aunque es poquito, ha estado muy bien, me he sentido súper cómoda, súper aceptada y además que siento la comodidad de poder poner tanto mis límites como la comodidad de decir, vale, voy a llegar un poco a más, a ver qué pasa. Y Claro, estoy muy contenta, la verdad. Empecé con un poquito de miedo, pero estoy muy, muy contenta. claro. Nosotros estamos muy contentos también de tenerte, la verdad te lo digo. Y sobre todo que eres un plus porque nos das toda esa información de cómo tú has vivido, ¿verdad? El Ujú. autismo y como son muchos los niños y niñas que pues se acercan al gabinete y las familias que se quieren asesorar sobre esta condición, yo creo que es maravilloso y te vamos a tener mucho tiempo como asesora, como logopeda, como varias cosas que ya lo hemos ido hablando. Así que bueno, estamos realmente encantados. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y por ser, la verdad, tan generosa y contarnos sobre tu vida. Y bueno, muchísimas gracias a todos también por habernos acompañado en este episodio de Mujeres y Madres Imperfectas.